Hola, bienvenidos al módulo 4 de este curso de Mujer y Salud, en este caso hablando del VPH, el virus del papiloma humano. El VPH es en realidad una familia de virus ADN que son pequeños y que no tienen envoltura. Hay alrededor de 200 subtipos diferentes y que se diferencian básicamente en su afinidad por diferentes células de la piel o de las mucosas y en las lesiones que pueden producir en función del subtipo del que sea. Los que vamos a tratar hoy realmente son los que tienen esa afinidad por las mucosas, es decir, aquellos que pueden dar lugar a lesiones que produzcan luego un carcinoma. La infección por VPH es una de las enfermedades de transmisión sexual más importantes en todo el mundo. Además, el, el carcinoma cervical es el primer tumor que la OMS ha reconocido como atribuible por completo a una infección. Es decir, sin infección por VPH no se produce este carcinoma, aunque la infección no es suficiente, sino que tienen que darse otra serie de factores. En España, alrededor de 2 millones de mujeres son VPH positivas. Afortunadamente, de estas, solo unas 300.000 llegan a producir una lesión y entre estas que producen lesiones se diagnostican alrededor de 2.500 nuevos cánceres al año. La incidencia de la infección disminuye con la edad, es mucho más importante hasta los 30 años. Después se produce esa disminución. También disminuye con el uso de preservativo, porque el VPH es un virus que se transmite por contacto con la piel, de manera que aunque el preservativo no elimina por completo la posibilidad de infección, sí que la reduce. Y se ve reducida también en aquellos hombres que están circuncidados y sus parejas. Por contrario, aumenta en personas con hábito tabáquico, se produce más en aquellas personas que tienen mayor número de parejas sexuales, no solo ellos, sino sus propias parejas, y con la presencia de otras enfermedades de transmisión sexual. Las lesiones que se pueden producir cuando se produce una infección por el VPH en el epitelio de la zona cervical es normal y se produce una infección, entonces el virus, al tiempo que se replica dentro de las células, puede ir produciendo pequeñas lesiones, que son las que llamamos lesiones de bajo grado o CIN1. Este tipo de lesiones, tanto la infección como cuando se producen estas lesiones de bajo grado, se puede producir una regresión, es decir, una eliminación tanto de la lesión como de la infección en hasta un 80% de los casos, porque nuestro sistema inmune es capaz en ese 80% de los casos de actuar frente al virus y vencerlo eliminándolo, incluso de reparar esas pequeñas lesiones de bajo grado. Cuando estas lesiones, con el tiempo y la persistencia de la infección, porque nuestro sistema inmune no es capaz en ese caso de eliminarlo, se pasa a lesiones de las que llamamos lesiones de alto grado, las CIN2 y CIN3. Cuando pasamos a este tipo de lesiones, ya la capacidad de nuestro organismo de eliminar la infección sin una ayuda externa es solo de un 20%. Y con los años, si estas lesiones persisten y esta infección persiste, se puede dar lugar a un carcinoma, es decir, a lo que conocemos como cáncer de cuello de útero. Es muy importante, como decía, la infección por VPH es una condición indispensable para que se produzca el carcinoma, pero no es la única, porque cada vez está más estudiada la relación entre la persistencia de la infección y, por tanto, la aparición de cáncer cervical con la disbiosis cervicovaginal. En el módulo anterior ya vimos lo que significaba disbiosis, os acordaréis que era cuando se rompía el equilibrio de nuestra microbiota en una zona concreta, en este caso en la zona de la cervix vaginal. Esta disbiosis, en el caso de la persistencia de la infección, se ve sobre todo por un descenso de los lactobacillus y un mayor número de especies microbianas. Porque la microbiota de esta zona es una microbiota bastante estable, pero con una composición dinámica. ¿Qué quiere esto decir? Que es estable, pero que sí sufre ciertas variaciones con influencia de las hormonas. Por eso, por ejemplo, es menos estable durante la menstruación y mucho más estable durante el embarazo. Se ha relacionado el predominio de algunas especies de Lactobacillus, sobre todo Crispatus, Yerseni y Gasseri, con la ausencia de un estado inflamatorio que es capaz de favorecer el estado no inflamatorio
favorece el funcionamiento del sistema inmune y, por tanto, la capacidad de que nuestro cuerpo elimine de forma natural el VPH. Por eso, es importante que en esta zona tengamos un predominio justo de estas especies de lactobacillus. ¿Por qué? Porque los lactobacillus nos pueden proteger de tres modos. Por un lado, porque al adherirse al epitelio cervical impiden la adherencia de otros microorganismos patógenos, entre ellos el VPH. Porque además los lactobacillus disminuyen el pH, producen ácido láctico y disminuyen el pH de esa zona, con lo cual también se dificulta la infección por otros microorganismos. Y además son capaces de producir ciertos compuestos que tienen actividad antimicrobiana. Respecto a la prevención y al tratamiento, pues el tratamiento preventivo más importante y más conocido es la vacuna. Existe desde hace ya un tiempo una vacuna para el VPH que se administra sobre todo a las chicas, aunque cada vez las recomendaciones científicas es que van más en la línea de recomendarla también a los varones, pues aunque tengan menos problemas asociados a la infección, sí que cada vez aparecen con más frecuencia y además son un importante reservorio. En todas las comunidades autónomas está incluida para las chicas en el calendario vacunal y se recomienda poner entre los 10 y los 12 años, porque es importante que sea antes del inicio de la actividad sexual. La siguiente medida de prevención más importante es el cribado, que se produce en las revisiones anuales ginecológicas que realizamos las mujeres durante las pruebas que se puede realizar, aparte de la citología o al mismo tiempo que la citología, una prueba de VPH, de manera que se ve si existe infección y en el caso de que esta exista, se puede ver qué subtipo es el que la produce, si es de los denominados de alto riesgo o de bajo riesgo. Además, existen complementos inmunomoduladores y o probióticos que, como hemos visto, son importantes porque ayudan al mantenimiento de la eubiosis de esa zona, lo que produce un menor riesgo de infección o de mantenimiento de la infección en el caso de que ésta se produzca. Es una nueva línea terapéutica y preventiva y creo que es importante que en la farmacia la conozcamos. Y también como línea esta ya de tratamiento existe un producto sanitario en formato gel que ayuda a que nuestro organismo sea capaz de aclarar el virus, de manera que se incrementa el porcentaje de aclaramiento del virus e incluso de mejoría y eliminación de las lesiones por su uso durante 6 meses. Es un tratamiento, como digo, de 6 meses y que cuenta con estudios clínicos y que creo que es muy importante que conozcamos, no solo porque es el primer tratamiento que se puede aplicar para prevenir la evolución de esas lesiones a un cáncer cervical, sino porque además pues también supone para la paciente una mejora a nivel psicológico, ya que ven que están haciendo algo y no como hasta hace poco, que lo único que se podía hacer era una espera, que se llama una espera activa, pues vigilando las lesiones y su evolución. Y nada más, con esto damos por finalizado este vídeo del módulo 4.